Cada ser humano tiene dentro de sí esa habilidad dada por Dios para levantarse sobre su entorno o encogerse debajo de él. Por virtud del hecho que Dios creó al hombre a su imagen y a través de la revelación general y la revelación especial, Dios puede hablar a un individuo, mostrarle lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, presentado por el autor y apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacarías. El rey David es una de las figuras más veneradas de la Biblia, pero cometió uno de los errores más grandes. Acompañemos al Dr. Zacarías durante la primera parte de este mensaje titulado Corazón dividido, hogar dividido. Hoy veremos al rey David como esposo y padre. Pero antes me gustaría leerle un resumen biográfico de una persona. Lo he pedido prestado de un par de autores y dice: comenzó su vida con todos los impedimentos y desventajas. Su madre era una mujer grande y dominante que encontraba difícil amar a las personas. Ella se había casado 3 veces y su segundo marido se divorció de ella debido a la violencia en el hogar. El padre del niño que describo era su tercer esposo y había muerto de un ataque al corazón unos minutos antes del nacimiento. Como consecuencia, la madre tuvo que trabajar muchas horas desde que él era muy pequeño. Ella no le dio afecto, no le dio amor, no le dio disciplina ni formación durante aquellos años. Ella no permitía que él la llame al trabajo. Los demás niños no querían relacionarse con él, así que estaba solo la mayor parte del tiempo. Fue rechazado desde su infancia. Era feo y pobre, sin formación y sin la capacidad de ser amado. Cuando tenía 13 años, el psicólogo de una escuela dijo que él ni siquiera conocía el significado de la palabra amor. Durante la adolescencia, las muchachas no querían relacionarse con él y él peleaba constantemente con los varones. A pesar de su alto coeficiente intelectual, fracasó académicamente y finalmente dejó la escuela durante su 3er año de la secundaria. Él pensó que podría encontrar aceptación en el ejército. Los otros militares se reían de él y lo ridiculizaban. Él peleaba y se resistía a la autoridad. Fue condenado por una corte militar y expulsado del ejército con un despido indeseable. Así que aquí estaba, un joven vándalo con poco más de 20 años, sin amigos y arruinado. Él era un hombre pequeño y esquelético. Él tenía un chillido adolescente en su voz. Se estaba quedando calvo. No tenía talento, no tenía habilidades, no tenía sentido de valor. Ni siquiera tenía una licencia de conducir. Una vez más, él pensó que podría huir de sus problemas, así que se fue a vivir a un país extranjero. Fue rechazado allá porque nada había cambiado en esencia. Mientras estaba allá, se casó con una muchacha que había sido hija ilegítima. Él la llevó a los Estados Unidos. Pronto ella comenzó a desarrollar el mismo rechazo hacia él que todos los demás demostraban. Ella le dio 2 hijos, pero él nunca disfrutó el respeto y el estatus que un padre debería tener. Su matrimonio siguió derrumbándose. Su esposa demandaba más y más cosas que él no podía proveer, y en lugar de ser su aliada en contra del mundo cruel, se convirtió en su más fiera oponente. Ella podía ganarle en las peleas y aprendió a intimidarlo. Finalmente, le obligó a irse de la casa, y él trató de salir adelante por sí solo, pero estaba terriblemente solo. Después de varios días de soledad, se fue a casa y literalmente le rogó a su esposa, poniéndose de rodillas, que lo aceptara de regreso. Él se rindió de todo su orgullo. Él aceptó la humillación
y regresó según los términos que ella le propuso. A pesar de su mísero salario, él le llevó $78 de regalo, pidiéndole que tomara el dinero y lo gastara como ella quisiera. Ella se rió de él. Ella hizo de menos sus débiles intentos de proveer para las necesidades de su familia y ridiculizó su fracaso. En una ocasión, ella se burló de su impotencia sexual frente a un amigo. En ese punto, él cayó de rodillas y lloró amargamente mientras la mayor oscuridad de su pesadilla nocturna lo envolvía. Finalmente, en silencio, dejó de rogar. Nadie jamás lo había querido. Su ego yacía abatido como un polvo fragmentado. Al día siguiente, de manera extraña, él era un hombre diferente. Se levantó, fue a la cochera, tomó un rifle que había escondido, lo llevó con él a un trabajo que había conseguido en unas bodegas de libros, y desde la ventana de un tercer piso en ese edificio, poco después del mediodía del 22 de noviembre de 1963, él envió 2 proyectiles directamente a la cabeza del presidente John F. Kennedy. Hablamos de Lee Harvey Oswald, el fracasado, sin capacidad de amor y rechazado. Mató a un hombre que para él, más que cualquier otro hombre en la tierra, personificaba todo el éxito, la belleza, la riqueza y el afecto familiar que él no había tenido y que anhelaba enormemente. Cuando uno lee un artículo como este, francamente, no he investigado los detalles y no sé hasta dónde esto es verdad, qué es imaginado, qué es manipulado, realmente no tengo idea. Solo lo estoy pidiendo prestado de un par de autores, uno de ellos es un psicólogo. Y hay muchos expertos seculares en el comportamiento humano, muchos psicólogos, que se suscriben a la teoría determinista de la personalidad humana. Esto significa que usted y yo somos por completo el producto del ambiente, que no podemos levantarnos por encima de él. En un sentido, estamos encadenados al hogar en el que fuimos criados. Un experto en el comportamiento o un determinista podría tomar esta clase de bosquejo biográfico e ir a casa completamente seguro, en cualquier grado, listo para comprobar el hecho que Lee Harvey Oswald realmente no tenía ni una sola oportunidad de ser un marido o un padre exitoso. En un sentido, sería de cierto modo un alivio darse cuenta que esto es verdad, porque entonces, en esa instancia, uno podría explicar todos los crímenes que nacen de hogares donde la violencia es una rutina diaria. En ese sentido, uno podría explicar el comportamiento de muchas personas abandonadas, cuya vida familiar no les dio otra opción. Pero, por favor, ponga mucha atención. La Biblia denuncia el determinismo y firmemente enseña que cada ser humano tiene dentro de sí esa habilidad dada por Dios para levantarse sobre su entorno o encogerse debajo de él. Por virtud del hecho que Dios creó al hombre a su imagen, y a través de la revelación general y la revelación especial, Dios puede hablar a un individuo, mostrarle lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si yo no creyera eso, no estaría hablando con usted en este momento. Creo que es seguro decir que hasta cierto punto fui criado en un hogar que difícilmente podría ser un hogar modelo. Había una gran cantidad de presión en mi propia crianza familiar. Y puedo señalar a varios jóvenes hoy en día que han sido criados en lugares de completos disturbios, pero cuyos espíritus son tan amables, tan sensibles a la verdad y a la belleza de Dios. David aparentemente tenía todo a su favor, pero él cometió 2 o 3 errores críticos, así que,
Si usted me acompaña mientras vemos algo del aspecto negativo, luego terminaremos con la tremenda fuerza que tenía David. Me gustaría hablarle sobre cómo Dios puede ayudarle a hacer que su hogar y su familia sean la clase de familia que Dios quiere que sea. Y deseo dirigirme particularmente a los varones, papás. La Biblia nos recuerda que David tuvo una tremenda búsqueda de afecto de una mujer en particular. Él la conoció mientras ella estaba casada con otra persona, y David vio a esta mujer, Abigail, en un escenario muy particular. Así es como ocurrió. David tenía un grupo de jóvenes varones que lo rodeaban. Estos hombres voluntariamente protegían a las personas acaudaladas de la tierra y los ganados que poseían. Así que esto es lo que hacían. Los guardaban de las bandas que merodeaban por ahí, y al final de su servicio iban donde los acaudalados terratenientes y tomaban una ofrenda de amor. Era una ofrenda voluntaria, pero al mismo tiempo se entendía que uno debía darla en proporción de su propia prosperidad. Había un hombre acaudalado llamado Nabal. Nabal en hebreo significa necio, y él decidió vivir según su nombre. Vivió como un necio la mayor parte de su vida. David envió a sus hombres al hogar de Nabal, y él rechazó a estos jóvenes y dijo: ¿Quién se cree David que es? Regresen y díganle que no le debo nada. David era joven, y supongo que también era impetuoso, y dijo: si Nabal no sabe quién soy, se va a enterar hoy. Así que ensilló sus asnos, llevó a todos sus amigos, y cabalgó en dirección de la propiedad de Nabal. Alguien fue donde Abigail, y no tengo explicación para esto, supongo que en ese entonces había muchos matrimonios arreglados también. No sé cómo un necio como Nabal terminó con una mujer como Abigail. La Biblia dice que ella tenía dos fortalezas. Primero, era una mujer muy hermosa. Y segundo, era una mujer sabia y piadosa. Esa clase de combinación era virtualmente irresistible. Ella supo lo que había ocurrido y escuchó que David se acercaba en dirección a Nabal. Ella se enteró que Nabal sería asesinado por David, y en lugar de decir, bien hecho, ella ensilló sus propios asnos y comienza a cabalgar en dirección a David. Lo intercepta y dice: David, mi esposo es un necio, y trató de la manera equivocada contigo. Pero solo habrá un mayor necio en esta tierra hoy, y David, ese serías tú. Y la razón que serás tú es porque vas a derramar sangre, y Dios te ha ungido para una tarea especial. No dejes que tus manos se manchen con sangre. David, ¿qué es lo que deseas? ¿Oro? ¿Plata? ¿Alimentos? ¿Ropa? Toma todo lo que te debemos, pero, por favor, perdona la vida de mi esposo. David se sorprendió por ese pequeño discurso. Eso literalmente lo dejó estupefacto. Él levantó a Abigail del polvo de la tierra y le dijo que no se preocupara, que ya no iría tras su esposo. David se dio la vuelta y regresó a su hogar. Pero David nunca pudo sacar a Abigail de su mente. Abigail regresó a casa, quería hablar con Nabal por lo que hizo, pero lo vio ebrio, así que esperó hasta la mañana siguiente cuando estuviera sobrio. Este es un principio que me gustaría dejar con las mujeres, porque creo que es importante. Con toda la propensión que la mujer tiene hacia dar consejos, permítame decirle esto: los consejos son buenos. Salomón nos recuerda que un hombre sabio escucha los consejos, pero si el buen consejo quiere ser efectivo, también debe llegar en el momento apropiado. Y damas, créanme, particularmente debido a la frágil naturaleza de los varones, ellos son incapaces de admitir su necesidad, y una de las razones por que las alteraciones son más a menudo alineadas con las mujeres que con los varones
es porque a los varones les cuesta mucho admitir que necesitan el consejo que acaban de recibir. Eso es verdad para la mayoría de nosotros. Abigail esperó hasta la mañana siguiente. Habló con Nabal, y él se perturbó con lo que escuchó. 10 días después, cayó enfermo y simplemente murió. Y alguien llegó donde David y le dijo, ¿sabías que Nabal murió? La primera reacción de David fue, ¡ajá! Abigail quedó viuda. Así que inmediatamente envió por ella. A David no se le rompió el corazón por esto en absoluto. Él envió por Abigail y le pidió que fuera a encontrarse con él. Abigail así lo hizo, y David le propuso matrimonio, y ella, en una tremenda demostración de humildad genuina, cayó postrada al suelo y dijo, David, no soy digna de casarme con un hombre de tu estatura. Y la descripción en el idioma hebreo utiliza una palabra hermosa. La palabra casi simboliza el hecho que la idea en la mente es que él ubica su mano bajo su quijada, levantó su rostro y la hizo ponerse de pie. Él la levantó y le dice que la ama y desea casarse con ella. Entonces se casaron. Aquí tenemos toda la emoción del romance que nos gusta. Tenemos a un hombre bueno, a una buena mujer que estaba casada con un necio. Ese matrimonio se terminó. David ahora conquista a Abigail y se casan. Irónicamente, suceden 2 cosas inmediatamente después de esto. No lo comprendo. Pero el siguiente versículo, inmediatamente después que dice que David se casó con Abigail, dice que se casó también con otra mujer. William Barclay, teólogo escocés, dice acertadamente que poligamia es simplemente la palabra en griego para decir montaña de estiércol. Creo que tiene razón. Y David entró en esta relación polígama, y es interesante, hasta lo que sé, la única referencia a Abigail después de este matrimonio es para decir que ella le dio un hijo. Le voy a explicar algo ahora, que si no lo explico apropiadamente, algunos podrían malinterpretar, pero creo que ustedes, los varones, estarán de acuerdo conmigo cuando diga esto. No sé por qué este hombre tenía esta tremenda habilidad de conquista, para buscar, seguir y conquistar, y hacer lo mejor posible en la atractiva naturaleza de amabilidad y generosidad, para luego terminar y todas esas cosas. Es decir, para conquistar a la mujer de sus sueños y a la muchacha con la que desea casarse, la muchacha a la que él desea llamar esposa. No comprendo cómo algunos hombres pueden conquistar a esta mujer por varios meses o algunos por años, y una vez que se han casado con esa persona, es como el cacique africano que ahora ha conquistado nuevo territorio y se aburre, porque ya no tiene más territorios que conquistar. Esto es fundamental en el ego masculino. Y este es el problema, como yo lo veo. El error es este. Hacemos la suposición peligrosa de que el amor consiste en conquistar y no en perseverar. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pensamos que una vez que lo hemos conquistado, hay un sentido de victoria y ese sentido de romance ya no debe estar allí. Ya no necesito ganármela, no necesito seguir impresionándola, no necesito perseverar con ella. Y, sin embargo, si comprendo el pasaje bíblico, y cuando usted ve las Escrituras en el Nuevo Testamento, por cierto, particularmente cuando lee el libro de Efesios, comienza a ver que el apóstol Pablo está dibujando un paralelo. El apóstol Pablo comienza la gran epístola de los Efesios hablando sobre la gloriosa persona de Jesucristo. En todos estos adjetivos y descripciones, él a duras penas puede entrar en la realidad de quién es Jesús. Después que termina de describir quién es Cristo, entonces nos aborda como creyentes y nos dice quiénes somos por causa de Cristo. ¿No es así? ¿Quién es Cristo?
y quiénes somos por causa de Cristo. Y una vez que Él ha tomado toda esa relación, avanza al área de habitar en unidad unos con otros como hermanos y hermanas en Cristo. Y luego llega a este pasaje clímax en el que describe a un hombre y una mujer que viven como esposo y esposa. Y él dice, voy a usar esto como descripción y una analogía del novio por excelencia, que es Jesús, que nos conquistó y nos ubica en los lugares celestiales, y habla sobre cómo Él sigue amándonos a pesar de todo lo que una vez fuimos. Y dice, debemos comprender que esta es una ilustración del amor de Dios para su pueblo. Jesucristo nunca deja de perseverar y conquistarnos a usted y a mí. A menudo pensamos en el sabueso del cielo como el que sigue al pecador, y a menudo pensamos en el sabueso del cielo como un Dios que deja las ovejas para ir en busca de la oveja perdida. Pero una vez que se ha dado cuenta que no necesitan cuidado, se va, o alguna cosa semejante. Pero el amor de Dios es perseverante. Como el padre en la historia del hijo pródigo le dice a su hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. Y permítame desafiarle a que, como esposo, lleve el romance de regreso a su vida al continuar conquistando a la mujer que usted dice amar. Caballeros, tengo un sentimiento muy fuerte en mi corazón, que Salomón tenía una tremenda emoción en su corazón cuando escribió estas palabras en Proverbios. Él habla sobre la ramera y cómo ella incita al hombre derramando perfume en la cama. Su esposo se ha ido y pinta todas las criminalidades del señuelo. Y Salomón nos ofrece estos dos hermosos versos en Proverbios. Él dice, goza con la esposa de tu juventud, que su amor te cautive todo el tiempo. Si algo tenemos que hacer, es ver a nuestra esposa como a aquella que queremos conquistar. Amiga, usted ahora pertenece a ese individuo y esa perseverancia en la conquista del amor y el romance deben permanecer. Ame a la esposa de su juventud. Permanezca cautivado por su amor. Creo que lo que David perdió de vista fue que él la había conquistado, y luego pensó que eso era todo lo que tenía que hacer. Pero por favor, siga este principio con mucho cuidado. El pecado tiene un efecto dominó. Usted nunca puede pecar solo, porque cuando usted peca, usted es cambiado, y cuando es cambiado, afectará a otra persona. Y cuando hablamos sobre crímenes sin víctimas en nuestra sociedad, puede ser que sean términos legales, sociológicos o psicológicos, pero no son conceptos bíblicos. No existe tal cosa como un crimen sin víctimas. Si yo me hago víctima de alguna manera con el pecado, también hago víctimas a mis hijos. Usted puede estar seguro de ello. La sociedad es solidaria, está conectada. Y todo el principio de Adán y Eva es la solidaridad del ser humano. Porque el pecado vino al mundo a través de un hombre, así también la justicia vino finalmente en la persona de Jesucristo. Pero el hombre no está separado de la sociedad, no es una isla, está conectado. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, en Atlanta, Georgia.